Política y Trabajo. Yo soy Azucena y el día de hoy hablaremos de un tema que para muchos resultará ser controversial y polémico. Hoy vamos a hablar acerca de la Revolución Cubana. Efectivamente, la Revolución Cubana inició el 26 de julio de 1953 con el histórico asalto al cuartel Moncada. Sin embargo, pues ha pasado mucho tiempo y muchas generaciones desconocen la importancia de este proceso social, no solo para América, sino para el resto del mundo. No vamos muy lejos, mi propia generación, bueno, no creció bajo el cobijo de los ideales de la Revolución Cubana. Por el contrario, mi generación pues fue testigo de un férreo acoso y una durísima descalificación mediática hacia esta revolución en particular. Bueno, tal y como sigue sucediendo actualmente, las generaciones actuales, y es una pena decirlo, prácticamente no poseen un conocimiento básico del proceso revolucionario cubano, más allá de lo que puedan encontrar en Google o en YouTube, en algunas páginas de blogueros o youtuber que opinan sobre la revolución cubana, como si ellos tuviesen un conocimiento docto de las ciencias sociales cuando no es así. En las redes sociales, muchos llegan a emitir sus descalificaciones y son descalificaciones durísimas hacia esta revolución y hacia sus dirigentes, principalmente hacia Fidel Castro. Y bueno, estas descalificaciones muchas veces ni siquiera son hechas a sus propios gobernantes, aunque así se lo merezcan. Pero, ¿por qué se da este proceso tan férreo de descalificación hacia la Revolución Cubana? ¿Por qué cuando se habla de Cuba hay opiniones tan contrarias al respecto? ¿Es acaso el gobierno cubano responsable directo de los problemas económicos que enfrenta actualmente la isla? Bueno, pues esa y otras tantas preguntas nos estaremos formulando el día de hoy en este programa. Pero antes, acompáñenme a saludar a profe Rubén. Hola, profe, pues hoy vamos a hablar acerca del inicio de la Revolución Cubana, como les decía ya a nuestros videoescuchas. Pues usted, profe, bueno, fue invitado a ir a Cuba recientemente por el Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo, pues usted estuvo representando un gran movimiento al respecto en este sentido y participó también en el Día Internacional del Trabajo allá en Cuba, tuvo esa oportunidad. Profe Rubén, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está el día de hoy? Bueno, muy bien, buenas tardes a nuestro público, que vamos ganando, ahí vamos creciendo poco a poco, y vamos a crecer mucho más porque parece que sí, está resultando interesante algunas de las cosas que estamos haciendo. Y a propósito de tus preguntas, sí, yo quisiera pues plantear una primera idea que tiene que ver con mi experiencia por 8 días en Cuba. No la conocía yo, eh, pero me parece que es muy importante decir varias cosas. Lo que puedo comentar tiene que ver con una aproximación, una de tantas, muy limitada, muy insuficiente seguramente, eh, pero que apunta en la perspectiva de que Cuba no está aislada del mundo. Nunca ha estado, por cierto, ¿no? Pero más en el mundo de la globalización. Y luego entonces, en esa perspectiva, me parece que el contexto hay que darlo, hay que explicitarlo, ¿no? En este mundo globalizado están sucediendo muchas cosas inesperadas a propósito incluso de los objetivos de la Revolución Cubana. En ese sentido, me parece que es fundamental entonces, primero decir que lo que está sucediendo en Cuba, lo que puedo decir con respecto a esto, es una interpretación muy insuficiente, porque la verdad que como antropólogo tendría que pasarme un año. Es la estancia mínima de un antropólogo que hace trabajo de campo. Sin embargo, hay algunos elementos ahí que apuntan en la perspectiva de lo que voy a decir, no como verdad absoluta, pero también vale la pena subrayar que tiene que ver con
un punto de vista desde las izquierdas. Sí, o sea, no es un punto de vista ajeno a lo que yo pienso políticamente, ¿no? En ese sentido, me parece que no es algo definitivo. Hay muchas más cosas que hay que observar, registrar, reflexionar, pero sin embargo, bueno, creemos que este punto de vista no necesariamente va a ser compartido por mucha gente, pero puede favorecer incluso la discusión a propósito de lo que está pasando en Cuba, de lo que pasó y de las penurias que tú ya un poco comentaste, pero que parece que están agravando a propósito de parte de tu intervención. Esto de que tu generación y algunas otras no vivieron la bonanza, pues, de la Revolución Cubana, que abrió una perspectiva interesantísima en el mundo, no solamente en América Latina. También está sucediendo en Cuba. Los jóvenes de Cuba ahora no vivieron eso. Los jóvenes ahora de Cuba, ya muerto Fidel, muerto hace muchos años el Che, Raúl fuera de la jugada política, etcétera, como que ya ven muy, muy lejano esto. Y eso complica, por cierto, la organización en la que estaban tratando de organizar los revolucionarios cubanos, ¿no? Y eso incluso pone dificultades a la propia revolución, como bien lo dijo por ahí López Obrador cuando fue, que coincidió, por cierto, con nuestra presencia por allá, de que habría que hacer la revolución en la revolución. Yo diría que hay que hacer la cuarta transformación de la cuarta transformación también, porque, híjole, hay cosas que no están como uno quisiera, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Entonces sí me parece que este primer elemento sí es fundamental comentarlo, ¿no? Es un punto de vista de una visita corta, de una observación insuficiente, de una reflexión también pobre, pero que, bueno, creemos que incluso puede favorecer la discusión de lo que pasa en el mundo y en los países llamados socialistas, híjole, habría que ponerlos entre comillas, más allá de que el Partido Comunista dirija el gobierno de la Revolución Cubana, y bueno, ya no pongo el ejemplo de China, ¿no? Que es una barbaridad, decirse el Partido Comunista que está organizando el capitalismo más desarrollado del mundo, ¿no? El país más capitalista del mundo es China ahora, que es el que produce, híjole. Pero es parte de la discusión que tenemos que abordar, se me hace, Azucena. Y bueno, se me hace que antes de pasar a comentar lo que sucedió en mi estancia por allá, valdría la pena pues que nos comentaras a propósito de pues la tradicional y ya de costumbre cápsula. Bueno, pues sí, profe, a manera de introducción les preparé una cápsula en donde intentaremos explicar brevemente qué hay detrás de este acoso mediático hacia la Revolución Cubana. ¿Qué dice, profe? ¿Me acompaña a verla? Claro, claro. Ustedes también acompáñenos a ver la siguiente cápsula. ¡Corre video! Los que creyeron que nosotros éramos unos simples guerrilleros, los que creyeron que no sabíamos más que tirar tiros, los que creyeron que después de nuestras victorias militares nos iban a aplastar en el campo de la información, nos iban a aplastar en el campo de la opinión pública, se han encontrado con que la Revolución Cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Yo no tengo que rendirle cuenta a ningún congresista de los Estados Unidos. Yo no tengo que rendirle cuentas a ningún gobierno extranjero. Yo le rindo cuenta a los pueblos. Yo le rindo cuenta en primer lugar a mi pueblo, al pueblo cubano. Y en segundo lugar a todos los demás pueblos de América. Le rindo cuenta al pueblo de México, al pueblo de los Estados Unidos, al pueblo de Costa Rica, al pueblo de Venezuela y a todos los pueblos del mundo. ¿Cuántas cosas han cambiado en Cuba desde el inicio de su revolución y cuántas permanecen?
Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. Marx. El 26 de julio de 1953, poco más de un centenar de jóvenes cubanos, liderados por el abogado Fidel Castro, intentarían tomar por asalto un cuartel militar bajo el mando del dictador Fulgencio Batista. A pesar de la aplastante derrota militar que sufrió este grupo durante las primeras horas de aquel 26 de julio, este hecho daría inicio a una de las gestas revolucionarias más impactantes de todo el siglo XX, la Revolución Cubana. Junto con Puerto Rico, Cuba sería una de las últimas colonias españolas en lograr su independencia en el año de 1898. No obstante, las primeras décadas del siglo XX representarían para Cuba un periodo de constante inestabilidad política y social, siempre bajo la sombra amenazante de la llamada Enmienda Platt, que reconocía en derecho de los Estados Unidos a intervenir militarmente en Cuba si sus intereses económicos eran afectados. Hacia la década de los años 50, la descomposición social y económica en Cuba era terrible, ya que la alianza entre Fulgencio Batista, el gobierno de los Estados Unidos y el crimen organizado habían convertido a la isla en un gigantesco casino en donde pululaban las apuestas, las drogas, el alcohol, la prostitución, la pobreza, la corrupción, etc. Ante este panorama, diversos sectores críticos al régimen de Batista, la mayoría de ellos conformados por estudiantes universitarios, buscaron el derrocamiento del dictador a través de la vía armada. El resultado de esta organización fue el nacimiento del llamado Movimiento 26 de Julio, encabezado por personajes como Fidel y Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Aide Santamaría, Juan Almeida, entre otros. El Movimiento 26 de Julio sería el encargado de encabezar la lucha armada contra el ejército de Fulgencio Batista desde la Sierra Maestra. La gesta cubana culminaría con el derrocamiento y huida de Batista a la República Dominicana y el ingreso de los revolucionarios a las ciudades de La Habana y Santiago de Cuba los primeros días de enero de 1959. A pesar de que los Estados Unidos reconocieron en un principio la legitimidad de la Revolución Cubana, esta posición cambió diametralmente al ser nacionalizadas y expropiadas gran parte de las empresas estadounidenses por el régimen revolucionario. La respuesta estadounidense a esta serie de medidas fue la intervención armada en Bahía de Cochinos en 1961, la cual fue derrotada rápidamente por los revolucionarios cubanos. Simultáneamente, Fidel Castro anunciaba formalmente el carácter socialista de la revolución. Hacia 1962, los Estados Unidos ampliarían el bloqueo comercial que mantenían sobre la isla desde 1960, implementándose así un bloqueo económico casi total en el ingreso y salidas de materias primas y manufacturas. Dicha medida no había aplicado siquiera a los países del eje durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha pasado con Cuba y su revolución desde entonces? Hablar de Cuba en un mundo cuya lectura es dada desde las redes sociales implica adentrarse en un horizonte lleno de descalificaciones, ignorancia y franco odio a la revolución y a sus dirigentes. En Cuba no hay democracia y no se respetan los derechos humanos, suele decirse. ¿Por qué sucede esto? Quienes acusan a Cuba de falta de democracia lo hacen porque parten de un modelo de democracia uniformal y reduccionista, que establece que todo aquello que se distancie del modelo definido por Estados Unidos y Europa debe ser considerado no democrático. Solo su definición de democracia tiene validez. Lo mismo sucede con los llamados derechos humanos, que no son más que la priorización de los derechos o libertades individuales frente a los derechos o libertades sociales. Si un Estado prioriza los derechos o libertades colectivas, es decir, los de todos,
y no los de unos pocos, será señalado de transgredir los derechos humanos. Cuba es el único país latinoamericano en donde el analfabetismo ha sido erradicado completamente desde la década de los años 60. De igual forma, su tecnología médica se sitúa a la vanguardia a nivel mundial, al igual que el sistema deportivo. En Cuba está garantizado el acceso a la educación, la salud y la vivienda para toda la población. Y todo esto con un espantoso bloqueo económico a cuentas, condenado por todo el mundo, excepto por Estados Unidos e Israel. A casi 70 años del inicio de su revolución, el pueblo cubano sigue siendo un ejemplo de dignidad histórica para todos los pueblos americanos. Pues bien, tal y como mencionamos en la cápsula, la Revolución Cubana inició el 26 de julio de 1953, cuando un poco más de un centenar de jóvenes, en su mayoría, bueno, pues intentaron tomar por asalto el famoso cuartel Moncada del dictador Fulgencio Batista. Recordemos que para la década de los años 50, la descomposición social en Cuba, pues era terrible, ya que en alianza entre Batista, el gobierno de los Estados Unidos y el crimen organizado, bueno, pues habían convertido a Cuba en un gigantesco casino en donde pululaban las apuestas, las drogas, el alcohol, la prostitución, la pobreza y la corrupción, entre otros. Bueno, pues como resultado de la incursión al cuartel Moncada, como algunos de ustedes ya saben, bueno, pues fue este grupo de revolucionarios encabezados por Fidel Castro que fue aplastado y derrotado en este proceso. Muchos de los jóvenes revolucionarios que participaron, pues fallecieron, perdieron la vida, y otros tantos pues fueron encarcelados, entre ellos Fidel y su hermano Raúl. Bueno, ellos de manera inmediata fueron condenados a permanecer en prisión por más de una década. Finalmente, el gobierno de Batista se dio cuenta más temprano que tarde que Fidel y Raúl Castro eran más peligrosos dentro de prisión que fuera de ella. Así que, bueno, los exilió pensando que con esto, los exilió a ambos, pensando que con esto, pues iba a terminar ahí la situación. Sin embargo, eso no ocurrió. Fidel y su hermano se exiliarían aquí, en México. Sí, aquí en México, y desde aquí estarían organizando un grupo guerrillero para continuar con la revolución que años atrás habían iniciado. Pues ya para noviembre de 1956, un grupo de más de 80 rebeldes cubanos partirían del puerto de Tuxpan hacia Cuba, pues al ingresar a la isla fueron emboscados por el ejército batista, pero no obstante, el grupo revolucionario logró organizarse al interior de la Sierra Maestra, desde donde la revolución sería impulsada hasta su triunfo en 1959. Bueno, pues la gesta cubana culminaría con el derrocamiento de Batista y la huida de él a Estados Unidos, y además ingresaron los revolucionarios cubanos a las ciudades de La Habana y de Santiago de Cuba en los primeros días de enero de 1959. Bueno, antes de darle la palabra, profe Rubén, me gustaría comentar algunas de las medidas que tomaron los revolucionarios, y básicamente me gustaría resaltar dos. Uno, que es la implementación de una reforma agraria, y otra, que es la nacionalización de las tierras y de las empresas. Estas medidas pues afectaron directamente los intereses de Estados Unidos, quienes le apostaban a que el nuevo régimen sería condescendiente con sus intereses, tal y como lo había sido Batista, tal y como lo había hecho él, pero pues no fue así.
Estados Unidos apoyó una invasión en Cuba en abril de 1961, lo que propiciaría la histórica declaración del carácter socialista de la Revolución cubana a fin de obtener el apoyo de la Unión Soviética. Bueno, pues la invasión de Bahía de los Cochinos, también como así fue conocida, pues fue derrotada y al mismo tiempo se recrudecería el bloqueo comercial que había iniciado en la isla desde 1960 y que había llegado a un bloqueo total, pues ya para 1962. Bueno, pues con este bloqueo, los productos de primera necesidad, tales como las medicinas, los alimentos, diversas manufacturas y material prima, no podían ingresar a la isla, iniciándose así un deterioro económico de la nación que pues hasta la fecha persiste. Bueno, profe, este es un breve panorama histórico desde donde se desarrolla la Revolución cubana. ¿Qué nos puede contar usted acerca de esta experiencia que vivió en Cuba cuando, bueno, pues participó en muchas de las actividades que ya Cuba tiene programada, como lo fue el Día Internacional del Trabajo y también el Seminario contra las Bases Militares en Cuba y en el resto del mundo, así como ya habíamos comentado que también usted participó en la Reunión de Paz de las Américas? Díganos, profe, ¿cuál fue su experiencia allá en Cuba? Pues mira, hay varias cosas que me llamaron la atención en este viaje. Una de ellas, el 1 de mayo. O sea, nunca me había tocado una manifestación pues, tan emotiva, donde pues, no había adultos, había familias completas en la manifestación. Y por cierto, es la primera vez que se hace una manifestación en todas las ciudades importantes de Cuba. O sea, antes se concentraban en La Habana y ahora descentralizaron, y me parece que incluso ese dato es interesante, ¿no? Qué necesidad de transportar desde Guantánamo hasta La Habana a la gente para la manifestación, cuando en Guantánamo pueden hacer su propia manifestación, y esto muestra incluso la gran organización que tiene la sociedad cubana con respecto a muchas más cosas, ¿no? Pues extraordinaria, ¿no? Gigantesca a pesar de la descentralización y de una alegría inusitada. Yo nunca he visto una manifestación tan alegre, ¿no? Abuelitos con los hijos mayores, con los hijos de los hijos, con los nietos de los abuelitos, cargando a los niños, cantando, echándole viva a Sanché, a Fidel, y por qué no, a Marx, sí. Finalmente el gran pensador contra el capitalismo que sigue existiendo y que sigue teniendo vigencia. Luego, muy en lo general, claro, ¿no? Luego había otras cosas interesantes a propósito ya de las bases militares. Bien, muy bien, no solo por la base militar en Guantánamo, que incluso limita la capacidad económica de Cuba, porque enfrente de Guantánamo es donde hay mayor producción pues de mariscos, pescados, etcétera, y no se pueden acercar los cubanos porque están vigilados por los gabachos, ¿no? Por los yanquis. Y por cierto, incluso anecdóticamente, algo que me sorprendió tiene que ver con que los cubanos no comen ni mariscos ni pescados, siendo una isla, dice, ay, o sea, como que les ha de sobrar la comida, si es que desprecian los pescados y los mariscos, pero ve tú a saber, ¿no? ¿Qué sucede? Pero no lo acostumbran, ¿no? No les gusta. Les gusta la carne de puerco, por cierto, y no está tan buena cuando la comí. Y bueno, interesante, pero quizás lo más sobresaliente a propósito de las bases militares tiene que ver con las centenas de bases militares que tiene Estados Unidos en el mundo. O sea, no es Guantánamo, es muchos más. Y por ejemplo, ahora que ganó la izquierda en Colombia, pues hay muchas bases militares, que uno de los problemas que tienen que enfrentar es desaparecer esas bases militares si es que son de izquierda, ¿no? Porque si van a negociar eso con Estados Unidos, me parece que son sin sentido. Muy interesante.
por cierto, en Guantánamo, una recepción a los que fuimos a esta actividad de América y de otros países de Europa, etcétera. Muy interesante, muy acogedores la gente de por ahí, en muy buen plan. Debe haber, claro, gusanos por ahí, pero en general la gente muy cercana a la lógica todavía de la revolución, cuando menos los mayores de edad. Los jóvenes parece que no tanto. Luego ya en la reunión de las Américas, híjole, lo sobresaliente tenía que ver con las Américas, pero llegaron representaciones de Palestina, por ejemplo, ¿no? Que, híjole, qué padre, ¿no? Porque sus intervenciones fueron extraordinarias con respecto a lo que están padeciendo. Y eso ni en los periódicos aparece, ¿no? Pero otras cosas, y bueno, ahí sí, ni modo, pues uno en su subjetividad resulta que pues toma partido, ¿no? O jerarquiza y dice, bueno, lo que vale la pena de esta reunión, o los representantes que están comprometidos no solo con la paz, sino con tratar de cambiar este mundo espantoso del salvajismo neoliberal. Según mi punto de vista, según mi punto de vista, tiene que ver con los representantes, claro, de Venezuela, excepcionales, jóvenes, eso me gustó mucho, ¿no? No solamente había gente de mi edad, sino había jóvenes, muy claros en lo que había que hacer, no en Venezuela, sino en el mundo. Me dieron algunas recomendaciones, como si yo tuviera influencia en el gobierno de la Cuarta Transformación, para enfrentar a la derecha que está en el gobierno, ¿no? Que no hay que hacerla crecer. Me decían, no, Rubén, no es posible, ¿no? Si la Secretaría del Trabajo es de la democracia cristiana, hay que correrla, porque eso va a crecer, porque ellos tienen capacidades económicas para comprar voluntades, etcétera, etcétera, ¿no? Me llamó mucho la atención también la gente de Puerto Rico, que no eran tan jóvenes, pero híjole, de una capacidad de análisis político extraordinario, dando cuenta de lo que sucede en Puerto Rico y de lo que hay que hacer, porque además también compañero de Venezuela, pero el de Puerto Rico, plantearon el que hay que hacer ahora en Puerto Rico y en Venezuela. Luego de Colombia también eso fue extraordinario, ¿no? Porque pues tiene un antecedente de hace un año, el gran movimiento en donde los dirigentes sindicales, uno de ellos, por ejemplo, en un programa lo entrevistamos, William se llama, secretario general del Sindicato de Burócratas, que incluye a los profesores de todos los niveles en Colombia, con una claridad del tamaño del mundo, con un proyecto de sociedad antes de las elecciones que ganaron, extraordinario, con una sensibilidad para escuchar las experiencias de otros países, incluyendo la de México, por cierto, ¿no? De que es muy reconocida en Cuba y por todos esos países lo que está pasando en este país, con todas las contradicciones que ya más o menos hemos comentado en otros programas. Y luego el contacto con cubanos, uno de ellos, por ejemplo, estuvo en Angola como guerrillero. Él y su hijo, platicamos largamente a propósito de la situación de Cuba, de la situación del mundo, etcétera. Y también con una capacidad de autocriticar lo que está sucediendo en Cuba, de proponer cosas desde la izquierda, etcétera, etcétera, extraordinario, ¿no? Por cierto, estos cuatro personajes representantes de esos países los tenemos comprometidos, Azucena, para que hagamos 2 programas con cada uno de ellos. Uno sobre el sindicalismo en cada uno de estos países, reconociendo las variantes que hay, ¿no? No es lo mismo el sindicalismo en Venezuela que en Colombia, ¿no? Y también lo que tiene que ver con la educación. Y ambos temas los hemos impulsado en diferentes programas nosotros y me parece que no hay que olvidarlos, ¿no? Entonces hay 2 sesiones con cada uno de ellos en perspectiva y los vamos a invitar y claro, están súper dispuestos a entrar en la discusión de lo que es América Latina y particularmente el viraje hacia la izquierda, que no ha sido nada sencillo porque, híjole, en Chile hay un empate de fuerzas. Ganaron la presidencia, pero las diputaciones están del lado de la derecha y entonces para modificar la constitución está en Chile, ¿no? Pero la experiencia fue muy interesante, muy interesante. A propósito de Cuba, de ahí inicio mi punto de vista con respecto a lo que observé, registré, etcétera. En la discusión con estos compañeros, el papá y el hijo, el papá es profesor, por ejemplo, de la Universidad de La Habana, el hijo es periodista de deportes,
y nos comentaron cosas que nos acercan un poco a medio interpretar lo que está pasando en hay una contradicción fea en Cuba y que tiene que ver con que la movilidad social siempre está asociada a la educación. Es decir, no es lo mismo que tengas secundaria, preparatoria y hasta licenciatura, sino es que maestría y doctorado en términos de movilidad social. Claro, en socialismo supone que la tendencia es equilibrar eso, ¿no? Pero bueno, muchos de los jóvenes que tienen la posibilidad, porque la educación es un derecho social ganado por los cubanos, es un resultado de la Revolución Cubana, pues resulta que no tienen para sobrevivir después de que terminaron la licenciatura o incluso la maestría, ¿no? No les es suficiente. Y no es porque lo que sucede en Miami se repita ya, no es que aspiren a vivir la lógica de el glorioso forma de vida de Estados Unidos, ¿no? Sino porque tienen dificultades para, o sea, no viven, sobreviven, ¿no? Eso está generando una situación de tensión fuerte en Cuba. No solo por lo que dijeron ellos, sino por otros elementos que vimos, por ejemplo, el 1 de mayo. La participación de los jóvenes, a diferencia de lo que dije hace rato, y que no es diferencia, sino se me olvidó o se me pasó subrayar eso, los jóvenes iban molestos, cansados y quizás hasta acarreados. Sí. Como que el futuro para ellos no es futuro, ¿no? Como que ellos tienen una aspiración superior a eso. Y entonces hay un superávit de formación académica en todos los planos, pero que no corresponde a las necesidades de Cuba. De ahí incluso lo que tiene que ver con las brigadas médicas. Hay un superávit de médicos en Cuba y por eso apoyan a Venezuela, apoyan a México, apoyan a países africanos, porque no hay trabajo suficiente para ellos en Cuba. Y bueno, no es que esto sea un riesgo de los avances en los derechos sociales en Cuba. Yo creo que no está por ahí la cosa, pero sí hay una molestia y no la han podido resolver. Y no es fácil resolverla, por cierto, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero bueno, por otro lado, híjole, pasaron cosas pues más bien feitas a la hora de que llegué incluso a La Habana. Que las comento porque, bueno, finalmente, pues, no deberían haber sucedido, ¿no? Llegué o llegamos más bien, pues nos bajamos del avión y tuvimos que dar cuenta de un registro que nunca nos los pidieron en México, que tenía que ver con nuestra situación física. Si estábamos sanos, si no llegábamos con COVID, etcétera, ¿no? Pues la respuesta que yo di inmediatamente fue de que pues a mí no me lo pidieron en México ni aquí, ¿no? No era un requisito. Y bueno, ahí me la hizo cansada una señora, con cara de bruja, por cierto, ¿no? Y que después de un rato largo, dijo, bueno, pues pásele, ¿no? Pero es una obligación, un requisito, etcétera, ¿no? Bueno, pasé. Y después de otro hecho también más o menos feo, que luego comento, resulta que me dijeron que no era cierto que existiera ese requisito, que ya tenían 10 días y había sido superado eso porque no tenía ningún sentido. Porque esa señora estaba sentada en un lugar donde teníamos obligadamente que pasar y nos estuvo pues, preguntando, presionando, etcétera, pues quién sabe, ¿no? Pero lo que es cierto es de que ya cuando me dio chance, según esto, a pesar de que no cubría el requisito, me podía ir, me pidió una mordida, como se dice vulgarmente en México, ¿no? O sea, lo grave es de que esa mujer tenga un espacio en un espacio público, un lugar en un espacio público, y que pueda hacer eso, ¿no? Eso no me gustó nada, ¿no? Fue un primer dato ahí raro, feo. Y bueno, ese trago amargo, que bueno, es muy frecuente en este país, no creí encontrarlo en Cuba, ¿no? Pero bueno, pues la realidad es más complicada de lo único que supone y quisiera, ¿no? En fin. Pero bueno, luego pasé a que me revisaran mis papeles, el pasaporte, etcétera, etcétera. Se tardaron pues, un rato por encima del tiempo de otras personas, ¿no?
de repente aparecieron varias gentes junto a la mujer que me estaba revisando el pasaporte. Y se fueron. Yo pensé que no tenía nada que ver conmigo, y a lo mejor no tuvo nada que ver conmigo la presencia de 2, 3 gentes más ahí. Y bueno, ya me llamaron, me entregaron mi pasaporte, y me entregaron una fotografía mía, suelta, de hace como 30 años, que no estaba en el pasaporte, que la tenían ellos. Y bueno, esto pues igual que el servicio de inteligencia de Cuba impidió que mataran a Fidel Castro 200 veces, ¿no? Porque estaban muy bien. Dije, pues sí, ¿no? Pues, quién sabe por qué, pero tenían mi foto, rastrearon y no sé qué, ¿no? Vayan ustedes a saber de dónde sacaron esto y cómo yo estaba fichado finalmente en el gobierno cubano, porque estuve fichado, ¿no? Pero al salir de ahí, me detienen inmediatamente, me lanzan perros que son los que detectan drogas, y sin decirme que yo llevaba drogas, me detuvieron media hora. Y los perros se me acercaron como 10 veces. Y las 10 veces informaron que yo llevaba drogas, ¿no? Por su actitud, ¿no? Pues yo no llevaba nada, ¿no? Absolutamente. Entonces ni me preocupé, pero nunca me explicaron de por qué sucedió eso, ¿no? Me pareció también algo, pues ahí fuera de la lógica. ¿Quién sabe qué sucedió? ¿Quién sabe qué información tenían de mí? Y en todo caso, la información que pudieran haber tenido por diferentes razones, pues es que yo era un activista de izquierda. No podían decir nada más que eso, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Luego, con respecto a, finalmente, la convivencia con la gente en Cuba, que fue en la manifestación, por cierto, a la hora de comer, en La Habana principalmente, en Guantánamo, ¿no? Cuando fuimos a protestar por la base militar, etcétera, etcétera, me parece excepcional. Y lo que detecté es de que hay un nivel político muy elevado en Cuba de todo mundo. Bueno, de jóvenes no tanto, pero junto a este nivel donde puedes discutir de muchas cosas sobre México, el mundo, etcétera, etcétera, pues tienen argumentos, ¿no? Tienen información primero, pues, ¿no? Y luego argumentos para discutir, más allá de que no son competencias para ver quién gana, ¿no? Sucedieron cosas interesantes a propósito de esto, ¿no? Y una y otra vez, por ejemplo, enamorados de México, ¿no? En discusiones incluso algunas sin sentido, ¿no? Con una señora, por ejemplo, apareció la discusión de que los músicos mexicanos son los más fregones del mundo. Y yo le decía, no, ya espérese, los cubanos tienen formación académica, nosotros no, etcétera. Y me decía, ¿cómo no? Ahí está José José, sí, ahí está, en fin, decía, no, pero esos son cantantes, no son autores, no son músicos. No, 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 no. Y se fueron hasta Pedro Infante, Jorge Negrete, y apareció en la discusión de la música hasta María Félix, ¿no? Sí, que nunca cantó, creo, ¿no? O no sé si cantó, pero no importa, ¿no? En fin, pero hay un amor hacia lo mexicano extraordinario, que se entiende por la actitud de México a propósito de la Revolución del 59, ¿no? Que fue el único país que no rompió relaciones con ellos. Y bueno, eso te da pues mucho gusto, ¿no? Que te reconozcan como un país hermano, etcétera, etcétera. El elemento más sobresaliente de esto quizás tiene que ver con que intentamos ver a López Obrador cuando fue a llevar una ofrenda de flores, pues creo que a Martí, no estoy seguro, pero bueno, ahorita se me traba el cerebro. Pero íbamos caminando por la banqueta y de repente pasan en un carro, y nos dice, ¡viva México, mexicanos! O sea, no hablaron con nosotros, no sé si la ropa influyó en eso, vayan ustedes a saber, ¿no? Pero eso es un dato que tiene que ver, pues, con la querencia que hay del pueblo cubano hacia los mexicanos, ¿no? Y que eso pues, nos facilita incluso el poder establecer relaciones de plática con ellos, ¿no? Pues muy, muy, muy bien, ¿no? Hay algo muy feo que también nos pasó, ¿no? Íbamos caminando, 2 de los 3 que fuimos, y luego
en contraposición al sentido en que íbamos caminando, apareció una señora con una chavita como de 13 años y con un personaje que ni me acuerdo si era hombre o mujer. Y exactamente al empatarse con nosotros, resulta que la señora pues promueve la venta sexual de la chavita, ¿no? Y dice, una negrita por 30. Lo de menos es que si hablaba 30 pesos cubanos o $30, ¿no? Pero lo está ofreciendo. Yo volteé a ver a la chavita, ¿no? Porque dije, bueno, pues a lo mejor pues ya está en el negocio y bueno, lo asume, ¿no? No tenía una cara de tristeza espantosa. La chavita no era prostituta, ¿no? Yo no sé si era su mamá, o era su abuela, o si era la que hacía negocio con ella, pero eso sí me sacó mucho de onda, ¿no? Con todo y que ya sabemos que precisamente por las dificultades que está padeciendo Cuba, algunas mujeres optan en venadero, dicen, ¿no? Fundamentalmente por la prostitución. Y en ese sentido, bueno, pues Cuba, por el neoliberalismo del que ya hablé hace rato, duele reconocer algunos hechos, incluso pues por mi activismo desde hace mucho tiempo. Pero Cuba no es socialista. No es socialista. El neoliberalismo le partió el hocico a lo poquito que había de socialismo después de la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, ¿no? Cuba todavía mantiene algunos derechos sociales derivados de la revolución. La educación, la medicina, que es excepcional, ¿no? La vivienda, yo creo que también, yo como arquitecto también estuve observando, registrando, y no sé si está resuelto al 100%, pero está resuelto en una proporción muy mínima. Hay paz incluso, no hay grandes conflictos internos, ¿no? La mayoría de la gente está con la revolución, etcétera, ¿no? Pero eso no es socialismo. O sea, obviamente, uno de los negocios principales tiene que ver con el turismo, ¿no? Pero no logran resolver plenamente las necesidades de la población. Y ahí está incluso el déficit que hay con respecto a que no les gustan los mariscos y los pescados, ¿no? Pues bueno, si no hay de otra, pues comes eso, ¿no? Pero pues no, aunque hay pescados y mariscos, no lo comen, ¿no? En fin, el impulso del capitalismo por ahí está, por todos lados, ¿eh? Las cooperativas, bueno, sí, en una lógica más o menos de izquierda, pero las cooperativas pues, tienen que ver finalmente con la propiedad, ¿no? De los cooperativistas de ese espacio. Aunque la orientación la del Estado, pero por ahí hay broncas, ¿no? Y luego en esta lógica, yo no sé si por competencia, pero figúrense ustedes que yo soy cervecero, ¿no? Históricamente. Y más en un lugar donde hace calor. Que por cierto no hubo demasiado calor. Las dos empresas que producían cerveza cubana ya no existen. Nadie pudo explicarnos por qué ya no existen. Y la cerveza que vendía era holandesa, muy cara, por cierto, y malísima, ¿no? Y cuando nos negaban la existencia de la cerveza cubana, yo les decía, ¿por qué no hacer un convenio con Modelo en México, ¿no? México está más cerca que Holanda. Y la cervecería Modelo tiene como 10 variantes de cervezas, ¿no? Mientras que la cerveza que vendía holandesa era espantosamente espantosa, ¿no? En fin, por ahí hay muchos problemas que no tienen nada que ver, Azucena, de veras, casi estoy seguro, con todo y que mi aproximación es muy limitada. No tiene nada que ver con el bloqueo nada más. Incluso habría que decir, sí, el bloqueo es muy pesado, el gobierno de Estados Unidos pasado fue muy radical con respecto a esto, profundamente radical, hizo más difícil la vida de los cubanos, pero también habría que decir, igual que en México, lo que les llega de fuera, de Miami, de Estados Unidos, a los cubanos de Cuba, es muy importante. ¿Cómo llega? Claro, hay variantes, ¿no? Es el mercado negro, es por un camino no tan legal, etcétera. Pero parte de lo que ha sostenido a Cuba, hay que decirlo, según mi punto de vista, son las remesas también de los cubanos que están fuera de Estados Unidos. ¿Sí? Y luego hay otros elementos ahí que son menores, pero que no dejan de ser importantes. Yo no vi
en Guantánamo, en diferentes ciudades, desde La Habana hasta Guantánamo, gente mal vestida. Claro, toda la ropa que tienen no es producida ni por China ni por Cuba. Es ropa que proviene de Estados Unidos. Cuando íbamos hacia Cuba, había algunos cubanos que tenían de veras costales, pero de como 1.5 metros de diámetro, llenos de ropa. ¿Y qué tiene que ver? Pues con las ropas que están en barato en Estados Unidos, seguramente algunas ya usadas, etcétera, etcétera. Pero no estoy diciendo que vestían súper bien, pero ese problema no existe finalmente para los cubanos, ¿no? En ninguna parte yo vi una situación difícil con respecto a la vestimenta, ¿no? Y bueno, uno se siente mal de que pues, se debilitan finalmente muchos de los pensamientos que teníamos con respecto a la Revolución Cubana. Sin embargo, habría que decir, más allá de que puedo hacer algunos comentarios que tienen que ver con la relación histórica de México y de Cuba, sin embargo, bueno, tienen resueltas estos elementos que ya subrayé, ¿no? La educación, la medicina y la vivienda. Y es lo que aspiramos ahora, sin hacer una revolución como lo hicieron los cubanos, mediante la perspectiva electoral, que por cierto es más difícil lograrla, ¿no? Ya estamos viendo qué tan difícil, o todas las dificultades que hay para avanzar en este país, no en esa perspectiva, sino en muchas más, ¿no? Acabar con la corrupción en los niveles en que estamos padeciendo este país desde hace décadas, híjole, es algo dificilísimo de llevar en 6 años, ¿no? Claro, hay garantía de otros 6 años cuando menos, pero bueno, no deja de ser un símbolo importante en América Latina, esto. Y bueno, ahí incluso algo a propósito, antes de continuar la plática, de tu opinión, etcétera, que vale la pena subrayar en relación a lo que dijiste hace rato. Esto de lo que tiene que ver con la reforma agraria. La reforma agraria cubana, Azucena, compañeros que hasta ahora nos están viendo, fue copiada de la reforma agraria cardenista. ¿Sí? Mucho de la educación popular donde acabaron con el analfabetismo en Cuba también tiene que ver con que conocieron la experiencia de la educación popular, de las normales rurales, etcétera, etcétera, en este país. Y no las copiaron, pero sí recogieron algunas cosas de, ¿no? Fidel era cardenista de Cuba. Hay muchos elementos que al rato comento a propósito de esto, ¿no? Los comunistas eran inexistentes en el mundo latinoamericano en los años 50. Políticamente no existían. Lo más radical que tenía que ver con nacionalismos de izquierda, al estilo de Cárdenas y de algunos otros gobiernos que se dieron en América Latina. Y eso es lo que impulsó en principio Fidel. El peligro para Estados Unidos en América Latina no era el comunismo. Nunca los comunistas en América Latina en los años 50 representaron un peligro. Entre otras cosas, porque la Unión Soviética pacificó a los partidos comunistas en el mundo, pero luego también porque los partidos comunistas no tenían proyecto de nación en América Latina. Entonces, esto de que Fidel era comunista, pero no lo decía, que era algo que fundamentalmente en Estados Unidos y la derecha manejaba, ¿no? Es de que ese señor en el fondo es comunista, etcétera, etcétera. Pero luego, ya que llega al poder, se va a convertir en un dictador. Pues no era cierto, ¿no? No sé si recuerdan por ahí de que hay un libro interesante de José Revueltas que se llamaba El proletariado sin cabeza, refiriéndose a que el Partido Comunista pues, ni era comunista, ni era proletario en México, etcétera, etcétera. Esto se daba en toda América Latina, no solamente en México. Y entonces los peligrosos eran los antiimperialistas, como Fidel. Pero luego, ya que llega al poder, se da cuenta pues, que no está tan fácil la cosa, que está enfrentando intereses más allá de la oligarquía cubana, que está enfrentando Estados Unidos, etcétera. Y esto lo va arrinconando y se va acercando finalmente a la Unión Soviética. Y cuando lo de la Bahía de Cochinos se declara socialista, pues es porque se tenía que alinear finalmente entre las dos fuerzas fundamentales que existían en el mundo: el imperialismo estadounidense o la Unión Soviética.
En fin, por ahí hay algunas cosas que me parece que en la historia de la Revolución Cubana no están suficientemente claras. Y bueno, como que alguna izquierda acepta lo de que Fidel era comunista, pero se ponía una careta de democrático, plural, nacionalista nada más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay múltiples elementos que tienen que ver con esto. O sea, la relación con Cárdenas fue muy intensa. Pero bueno, por el momento, pues esto tiene que ver más o menos con lo que yo vi, con lo que yo creo que está pasando. Y bueno, ni siquiera hay que quejarse, pues de modo es la correlación de fuerzas que hay en el mundo lo que ha venido deteriorando algunos de los avances en los llamados países socialistas. Bueno, y finalmente, en la lógica de la relación Cuba-México, hay muchos elementos que fortalecen esa aceptación, ese reconocimiento, esa querencia al pueblo mexicano por parte del pueblo cubano. Lo más lejano tiene que ver con la presencia de Martí, después de que lo mandaron por ser agitador profesional de Cuba a España, y luego él viene para México en 1875. Y por cierto, tenía buena relación con los liberales de aquella época, con el grupo de Benito Juárez, de Lerdo de Tejada, etcétera, etcétera. Y bien pronto empezó a escribir en publicaciones de por acá. Quizás la más importante tiene que ver con una que se llamaba El Socialista, con una influencia ya grande de lo que era Marx, con una influencia grande de reconocer que los trabajadores eran los que podían transformar la sociedad capitalista en una sociedad distinta, apuntando a la perspectiva de una sociedad sin clases. Pero más allá de su participación ahí, en todas sus participaciones ponía el acento en un reconocimiento de lo que era la república ganada desde 1857 en adelante en nuestro país. La separación iglesia-estado para él fue importantísima, quizás es lo más importante. Esto no se dio en otras llamadas repúblicas de América Latina. El republicanismo estaba pues nada más discursivamente planteado, pero en la práctica era puro cuento, ¿no? Y con todas las debilidades que tuvo, incluso el propio movimiento del 57, hubo avances fundamentales. Los tres poderes que siguen existiendo, el poder judicial se elegía, por ejemplo, eso es importantísimo, incluso recuperarlo, la separación iglesia-estado, la laicidad, pues también un poco en la perspectiva de la educación, que no se logró plenamente, pero que por ahí iba. Y acompañando todo esto, Martí combatió a Porfirio Díaz, por cierto, antes de que llegara al poder Porfirio Díaz. Y esto no es una cosa menor, ya que ya Porfirio Díaz al poder se va de este país, ¿no? Porque, pues sí, el riesgo era grande, con todo el que reconoce. Fíjate que la libertad de expresión en los medios de comunicación era importante. Claro, había periódicos comprados por Porfirio Díaz, pero la oposición tenía cierta libertad para plantear sus puntos de vista y no los metían a la cárcel todavía. Después Porfirio Díaz en el siglo XX sí ya reprimió fuertemente a los periodistas y daba oportunidad ahí de que plantearan sus puntos de vista, ¿no? Saliendo de aquí se va a Guatemala, luego a Cuba y luego regresa a México, ya casado, y de aquí pinta otra vez hacia Guatemala, y por ahí pues ya regresa casado, y la niña de Guatemala había sido su novia, y según cuentan, veto a saber si es cierto, pues que como regresó casado, se suicidó la niña de Guatemala. Entonces es una canción simbólicamente muy importante para él, ¿no? Porque pues, imagínense ustedes que producto de una relación truncada, uno de los dos se suicida, ¿no? Eso le ha pesado toda la vida. Pero luego hay otros elementos importantes que tienen que ver con la relación México-Cuba. Por ejemplo, en pleno ascenso ahí del cuestionamiento Porfirio Díaz, 1909, 1910, por ahí aparece un diputado federal aquí en este país, que se apellida Martí, y que públicamente se dice que es pariente de José Martí.
Yo no encontré la relación, la rastreé, porque él tuvo dos hermanas, una de ellas murió, por cierto, en México en 1875, y bueno, el primer apellido de este diputado es Martí, entonces, pues él no tuvo hijos, ve a saber qué sucedió, pero era pariente de Martí. Y se hacían pronunciamientos a propósito precisamente de esa relación de parentesco. Y pues para fortalecer los argumentos en la lógica de la querencia de los cubanos a México, pues claro, esta es la experiencia del 59 de la revolución. Fue el único país que no rompió relaciones con la hermana República de Cuba, cuando todavía no se asumía como socialista. ¿Sí? Y incluso muchos del PRI de aquella época, porque era un partido ahí muy contradictorio y lleno de diferentes corrientes, pues planteaban el apoyo incondicional a Cuba después del triunfo y después de que se asumen como socialistas. Fue el caso de Lázaro Cárdenas, que por cierto no lo dejaron ir a defender cuando lo de Bahía de Cochinos, y lo secuestraron prácticamente el gobierno de por acá, ¿no? Pero no solamente él, ¿no? Silva Herzog, el viejecito ya en los años 60, que fue clave en la expropiación petrolera, se asumía como socialista, y esto por la influencia precisamente de la Revolución Cubana, en su caso. Y él era un personaje importante, reconocido en el PRI. Y bueno, en fin, ahí otra cosa que vale la pena subrayar a propósito pues, de esa relación, de esa intensa relación que hay entre México y los cubanos, pues tiene que ver que producto de eso, no solo en México, sino en toda América Latina, hubo una repercusión gigantesca. Pensábamos que se podía construir socialismo aquí en América Latina, por la influencia del triunfo de la Revolución Cubana, pero también por la guerra de Vietnam, ¿no? Claro, estábamos en el aire, estábamos soñando, no era posible avanzar para allá, pero todo esto ha venido hermanando fuertemente, finalmente, las relaciones México-Cuba. Y eso se notó pues ahora en el viaje, ¿no? Y se va a seguir notando por mucho tiempo, porque además con la presencia de López Obrador, precisamente cuando estuvimos por allá, pues hubo pronunciamientos importantes, y luego México ha insistido en reuniones de carácter continental, que sin la presencia de Cuba y de Venezuela, pues no se vale, ¿no? Y finalmente no fue México la reunión de Los Ángeles, en donde pretendía Estados Unidos reorganizar un poco América en la lógica de sus intereses. En fin, se mantienen las relaciones intensas, se ha rectificado con respecto a las estupideces de Fox, ¿no? Acuérdate cuando le dijo a Fidel Castro, come si te vas, ¿no? Porque no quería quedar mal con Estados Unidos. El Coca-Colero, y que ahora quiere ser marihuanero, ¿no? Que quiere vender marihuana ahora que se despenalice el consumo, ¿no? En fin, me parece que esos elementos son importantes de considerar. Y bueno, hemos llegado a la parte de las conclusiones. Una de las primeras conclusiones que yo saco a colación de este tema es que actualmente persiste en la opinión pública un desconocimiento, yo diría casi bestial, de las causas históricas que han propiciado la crisis económica que actualmente padece Cuba. Tal y como lo habíamos mencionado anteriormente, basta con echar un ojo a las redes sociales para percatarse de la serie de prejuicios y de odios que existen hacia la Revolución Cubana y principalmente a la figura de Fidel Castro. No debe olvidarse que en la última resolución de la ONU para condenar el bloqueo de Cuba, esto en el 2021, 84 naciones votaron a favor de que el bloqueo finalizara. Solo 2 de ellos pues siguieron apoyando el bloqueo, claro, Estados Unidos e Israel, y solo 3 naciones, bueno, pues se abstuvieron. Es decir, que existe una condena casi unánime hacia el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Así también se reconoce que el bloqueo hacia la isla cubana ha impedido el pleno desarrollo de la isla. No es la revolución cubana, no es el sistema político ni Fidel Castro quienes
han propiciado actualmente la crisis económica y la crisis social que padece actualmente Cuba. Es más bien el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Otra de las conclusiones es que a pesar del bloqueo impuesto y de la crisis económica que padece actualmente Cuba, la revolución cubana ha situado a la isla a la vanguardia del desarrollo educativo y tecnológico en América Latina. Ya desde 1963, las tasas de analfabetismo en Cuba son del 0%. Toda la población podemos concluir entonces que sabe leer y sabe escribir. Cuba ocupa el lugar número 28 en el índice de desarrollo educativo a nivel mundial, siendo el primer lugar en América Latina. Recordemos que en México, en pleno siglo XXI, el índice de analfabetismo es del 5%. Quizá esto a muchos mexicanos no les diga nada, ya que en nuestro país el conocimiento pues no tiene un valor nacional. El mexicano promedio valora más la adquisición de un automóvil que una carrera universitaria. Otra de mis conclusiones es que recordemos también que Cuba ha sido la única nación latinoamericana hasta el momento que ha desarrollado no una, sino 3 vacunas contra el COVID. Aquí México, bueno, pues ya se estaba presumiendo una vacuna, ya se estaba anunciando con bombo y platillo, ya hasta nombre tenía la vacuna, se iba a llamar Soberana. Y bueno, pues como buenos mexicanos, primero inauguramos y lo gritamos a los 4 vientos y ya después construimos. Pues nosotros seguimos esperando la orgullosa vacuna mexicana llamada Soberana. Esas serían mis conclusiones por el momento acerca del tema que tratamos el día de hoy, profe. ¿Cuáles son las suyas? Bueno, lo que dices me parece que son las fundamentales. El reconocimiento que la revolución, con todas las contradicciones, dificultades que sigue sosteniéndose, y hay un gran apoyo finalmente de la mayoría de la población a lo que ha sucedido en Cuba. Y esto porque liga de una manera excepcional finalmente la educación con la formación política, con la reflexión, con que la educación apunta en la perspectiva de hacerlos pensar, no de repetir como pericos lo que dice el profesor, o lo que dice la televisión, o lo que dice la radio, etcétera, etcétera. Luego entonces ahí te encuentras con gente pensante. Pongo un ejemplo que me llamó mucho la atención, que no estoy seguro si sea la constante, pero en los días que estuvimos por allá nunca vimos colas, y siempre acusan de que en Cuba para todo hacen colas, ¿no? Y vi 2 nada más, una como de 6 personas en un consultorio, que estaban en la banqueta, ¿no? Porque el consultorio era muy pequeñito, etcétera, etcétera, en un pobladito ahí rumbo a Guantánamo. Y vi otra que eran como de 50 gentes, en un parque, y no entendíamos qué pasaba, nos acercamos y estaban haciendo cola para comprar el periódico grande, ¿sí? Pero algunos se querían meter antes que los que estaban haciendo cola, y se estaban peleando, ¿no? Ahí de que no, a mí me toca, que no sé qué. De ahí en fuera no vi colas, de veras. Quizás fueron esos días diferentes a los tradicionales, pero me parece que incluso hay muchas mentiras que es normal que la derecha se utilice, ¿no? Muchos excesos o medias verdades que apuntan en ese sentido. Pero la educación me parece que es fundamental para construir la identidad nacional llamada socialista, que tiene sus bemoles, lo de socialismo ahorita, pero en fin, ¿no? Pero lo fundamental, resultado de la revolución, ahí está. Educación, ¿sí? Medicina social, ¿no? Avances gigantescos en la medicina social a nivel mundial, por cierto. Seguido aparecen aportaciones de ellos con respecto a la mejor solución para curar algunas enfermedades. Hace 2 o 3 días aparecieron algunas y seguido sucede. Lo de las vacunas también, me parece que es excepcional reconocerlo, ¿no? El problema del coronavirus, según nos platicaron, no salió tan abiertamente, sí fue problema, como en todos lados, pero proporcionalmente fue nada en comparación, en contraste
con este país, con Colombia, con Argentina, con Estados Unidos, claro, ¿no? Sí. No fue tan grave, pues eso es fundamental. Y en la medida en que la identidad social, la identidad republicana, que está muy arraigada en la mayoría de los pobladores, sigue existiendo, yo creo que hay grandes posibilidades incluso de rectificar con respecto a algunos errores. Que pues, la bronca de Estados Unidos con ellos es gravísima por parte de Estados Unidos, pero es bronca de dos y también algo tiene que ver Cuba. No necesariamente el restablecer las relaciones con ellos, y no depende de ellos, pero sí de buscar otros caminos. Por ejemplo, yo creo que habría de establecer relaciones económicas más fuertes con nuestro país, que está re cerquita, ¿no? Y con otros países donde la izquierda más o menos está avanzando. Yo creo que la correlación de fuerzas incluso está abriendo perspectivas, creo que algo de esto ya comenté, para que los triunfos de la Revolución Cubana, que requirieron de una revolución armada, con el apoyo social, claro, ¿no? No fue la guerra de guerrillas solitas, sino un gran apoyo social. Es posible establecerlo en todos los países de América Latina por la vía electoral. Con todos los asegúnes que son instituciones capitalistas, burguesas, que pues, van a tratar de bloquear, de inhibir esto, ¿no? Pero sí le podemos ir apostando a de que sigue siendo ejemplo. Y simbólicamente, pues, tan cerca de Estados Unidos, no sé si tan cerca o tan lejos de Dios, es otra cosa, pero el esfuerzo cubano apunta en una perspectiva interesante, porque el mundo está cambiando. La correlación de fuerzas empieza a jalarse hacia la izquierda. No a la izquierda revolucionaria de los años 50, a otra izquierda. Y en esas andamos, ¿no? Y en la medida en que logremos eso en México, que en Colombia, ahora que recién ganaron las elecciones, seguramente van a avanzar por allá. Yo confío mucho más en Colombia que lo que pueda suceder en Chile, en Ecuador, en Perú, etcétera. Creo que la fuerza y la organización de los colombianos está muy bien lograda. Eso va a favorecer incluso que pueda romperse el bloqueo de Estados Unidos. ¿Sí? Y el bloqueo de Estados Unidos, incluso si le entramos todos esos países a establecer relaciones económicas con los cubanos, pues a lo mejor ni va a necesitar nada de Estados Unidos, Cuba, ¿no? Habría que hacer un esfuerzo porque las repúblicas de izquierda latinoamericanas nos acercáramos mucho más a Cuba. Y por cierto, tienen mucho que darnos también ellos a nosotros. El déficit de médicos, pues ahí está, ¿no? Aunque la derecha pegó de gritos por 500, ¿no? Pero pues los médicos pequeños burgueses de ese país no quieren ir al campo, ¿no? Quieren poner su consultorio en la colonia pues Lomas de Chapultepec, si pudiera, ¿no? Entonces, bueno, pues los cubanos están acostumbrados finalmente a muchas otras cosas y dispuestos por su compromiso social, pues a mejorar la medicina, la salud, en donde haya convenios con ese gobierno. Esa sería mi conclusión general, pero pues, mucho en la lógica de lo que ya planteaste anteriormente. Pues sí, sin duda, profe, sin duda nos quedaron muchos temas en el tintero. Ojalá tengamos oportunidad en otro momento, pues, de poder platicar esto último, por ejemplo, que usted comentaba acerca de los convenios que existen con otros países para con los médicos cubanos. Bueno, pues no olvidemos, por ejemplo, esta campaña que se hizo también mediática, muy reprobatoria acerca de los jóvenes cubanos que iban a venir acá a México, precisamente apoyar en este proceso histórico que estamos viviendo del COVID. Entonces, hubo muchos comentarios negativos al respecto. Se decía que lo que se buscaba por parte del gobierno, entre otras cosas, pues era desplazar a los jóvenes médicos mexicanos, ¿no? Cuando más bien este asunto se tornó porque no había disponibilidad por parte de los jóvenes mexicanos para poder cubrir esta demanda que era necesaria, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería el tema del día de hoy para toda nuestra audiencia. Esperemos que juntos posteriormente podamos reflexionar acerca de este y otros temas. Profe, ¿qué le parece si vamos cerrando ya el programa del día de hoy? Yo para cerrar quisiera recordar dos cosas. Primero, el COVID sigue estando muy pesado.
O sea, hay que cuidarnos mucho. Y bueno, no hay mucho más que decir sobre esto. Pero también por ahí tuvimos un programa sobre el agua, ¿te acuerdas, no? Sí. Invitamos a nuestro amigo el Huachi, ¿no? Y nos comprometimos a favorecer, a promover, a apoyar cualquier iniciativa a propósito de esto. Cada día que pasa está peor la situación del agua en el país, y la Cámara de Diputados no reacciona, ¿no? Con todo y que ya hay una iniciativa de ley importante. Hoy, por ejemplo, sale en el periódico algunas cosas interesantes, que Morena no tiene interés en impulsar esto, que no ha jerarquizado, la gente no tiene ni para tomar agua, menos para bañarse, y la Diputación de Morena, o cuando menos una parte importante, quizás la dominante, no se preocupan. Hay que insistir entonces que tenemos que informar de la importancia que tiene desprivatizar el agua, que no se convierta en mercancía. Esas dos cosas me parece que rebasan nuestra sesión, pero no hay que olvidarlas. Bueno, profe, pues entonces, pues vamos despidiendo el programa. ¿Qué le parece? Pues muchos días de estos, me parece que el programa de hoy pues tiene que ver, claro, con el aniversario del 26 de julio, con esa gran experiencia que nos marcó a muchos, que nos aceleró a muchos, pero luego la realidad nos puso en nuestro lugar, pero seguimos pensando que simbólicamente la Revolución Cubana es de la mayor importancia. Claro que sí, así es, profe. Bueno, pues sin más, entonces despedimos este programa. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias, profe, pues por hablarnos acerca de este tema tan importante. Ya habrá oportunidad de retomarlo. Pues los invitamos a que se suscriban, a que vean nuestros programas, a que los difundan, a que le den manita arriba. Y bueno, pues nos vemos el siguiente sábado a la misma hora en este mismo canal. Hasta la próxima.